El caso de los ovnis, ¿un libro maldito? A finales de julio o principios de agosto de 1955 la Oficina de Investigación Naval de la Marina estadounidense, ONR, con sede en Washington, recibió un extraño envío de correos entre la correspondencia diaria. Se trataba de un sobre marrón dirigido al almirante Frederick N. Firth, donde tan solo se garabatea una frase en su anverso: Happy Easter, Felices Pascuas. En el interior se escondía un pequeño libro de bolsillo titulado The Case for the UFOs, 1954, de Morris K. Jessup. Una ecléctica obra que versaba no solo de ovnis, sino que en sus páginas el lector podía encontrar desde crónicas de lluvias extrañas, desapariciones inexplicables, teorías sobre propulsión ovnis, hasta novedosas conjeturas sobre supuestos vestigios en la antigüedad de las visitas de antiguos astronautas. El mayor Darrell L. Richter fue el encargado de abrir la correspondencia, quedando perplejo al observar que el libro se hallaba repleto de desordenas y caóticas anotaciones manuscritas en varios colores y con multitud de subrayados en casi todas sus páginas. Posteriormente, el mayor Darrell mostró el insólito envío al comandante George W. Over, jefe de proyectos especiales de la Oficina de Investigación Naval, y al capitán Sidney Serby, un recién llegado a la ONR, que se encargaron de revisar las notas y estudiar el libro. El autor o autores de dichas anotaciones parecían, a juicio de los militares, tener mucho conocimiento sobre el enigma de los platillos volantes. Aunque muchas de aquellas extravagantes opiniones, coloquios y disertaciones, acotadas en los márgenes, eran incomprensibles por su insólita sintaxis, los militares hallaron algunas notas muy interesantes. Sobre todo unas misteriosas referencias a un supuesto experimento secreto llevado a cabo en el año 1943 por la Marina estadounidense, que posteriormente fue conocido a nivel mundial como el Experimento Filadelfia. Poca información pudieron extraer del anónimo remitente, salvo por el matasellos del sobre que indicaba que había sido remitido desde Seminole, Texas. Tras más de un año del envío, ante el estancamiento del asunto, los militares decidieron dar un nuevo paso para intentar identificar al /los autor/res de las intrigantes anotaciones. En la primavera de 1957, 18 meses después de recibir el extraño paquete, el autor del libro, el investigador Morris K. Jessup, es invitado a viajar a Washington y acudir a las dependencias de la ONR. Charles Berlitz y William Moore en su libro, El misterio de Filadelfia, 1979, narran el encuentro entre Jessup y los oficiales Over y Serby. Este libro nos fue enviado por correo anónimamente, explicó uno de los oficiales al sorprendido investigador. Al parecer fue leído por 3 personas por lo menos, suposición errónea, sugerida por el empleo de 3 colores de tinta y por la redacción de algunas de las anotaciones en forma de diálogo. Al parecer parece haber sido un solo anotador. Repáselo, Mr. Jessup, y díganos si tiene ideas de quién puede ser el autor de estos comentarios. Jessup contempló detenidamente las páginas de su libro atiborradas de extrañas anotaciones a los márgenes. En esos momentos el ufólogo recordó haber visto antes, al menos, uno de los tipos de letra que contenía la obra. Pero sobre todo, recordaba haber leído con anterioridad el supuesto asunto del experimento secreto de la Marina. Jessup informó a los militares que, poco tiempo después de la edición rústica de su libro, en el otoño de 1954, probablemente a mediados de octubre, había recibido una extraña misiva de un tipo llamado Carlos Miguel Allende, escrita también en varios colores. Era una carta con matasellos de Pensilvania, referían Berlitz y Moore en su obra, escrita en una lengua desigual y enrevesada, varios tipos y colores de lápiz y tinta y un estilo rarísimo, con mayúsculas y signos de puntuación repartidos al azar, gran profusión de faltas de ortografía y una sintaxis muy original. Frases enteras aparecían subrayadas en tintas de varios colores. Over y Serby estaban convencidos que las anotaciones manuscritas de aquel libro eran muy relevantes y que podían contener información novedosa sobre los ovnis. Por ello, encargaron a la empresa Barrow Manufacturing Company que realizaran varias copias del libro de Jessup, incluyendo las misteriosas anotaciones, así como las cartas que Allende envió a Morris K. Jessup, al considerar que el informante del ufólogo había sido el responsable del extravagante envío epistolar. El trabajo de reproducción del libro por el lento y laborioso proceso de mecanografiarlo completo con las notas en mimeógrafo, era una época anterior a las copias Xerox, y posteriormente multicopiar los clichés en 2 colores, el texto negro y las notas y subrayados en rojo, y en papel, corrió a cargo de la Barrow de Texas, una empresa de la era espacial, que recibía muchos contratos de la investigación militar, explican Berlitz y Moore.
No se conoce el número exacto de reproducciones que se hicieron del libro de Jessup, ya que algunos autores indican que fueron 125 y otros investigadores más cautos señalan que se imprimieron entre 15 y 25 ejemplares. La intención de los oficiales de la ONR era distribuirlos entre diversas autoridades militares para que conocieran e investigaran el misterioso libro. También se entregaron 3 copias al autor. Morris K. Jessup estaba vivamente impresionado por el interés de los oficiales de la ONR por su libro anotado y las cartas de Allende. De hecho, esta particular y providencial circunstancia, la reproducción de los libros por parte de la Marina, contribuyó en gran medida a que los sucesos narrados por Allende fueran conocidos y divulgados hasta límites insospechados. Pero del mismo modo, la intromisión de la ONR incorporó un nuevo argumento a la trama, la posible conspiración gubernamental para encubrir el experimento Filadelfia. Este hecho pudo derivar en nefastos acontecimientos. Charles Berlitz narra en su libro Sin rastro, 1977, el episodio más oscuro de toda la presente trama. Hacia mediados de abril de 1959, Jessup dijo a Valentine, el investigador J. Manson Valentine era uno de los mejores amigos de Jessup, que había sacado ciertas conclusiones de la serie de reacciones atribuidas al experimento Filadelfia y preparado un borrador sobre el que deseaba intercambiar impresiones. El doctor Valentine le propuso que fuera a cenar a su casa. La invitación era para el 20 de abril. Jessup no fue a cenar. Según los informes de la policía, poco antes de las 6:30 de la tarde, Jessup llevó el coche a Mateson S. Hammock, un parque del condado de Dade, y al parecer se suicidó. En el informe de la policía no se mencionan notas ni manuscrito alguno, ni, según declaró posteriormente un testigo al doctor Valentine, se encontraron tales documentos en el interior del coche. Una tradición de mala suerte o circunstancias extrañas se conecta con la posesión de una copia de la edición Barrow. Al parecer uno de los destinatarios pereció junto al libro en un incendio. El capitán Edward J. Ruppelt, ex jefe del proyecto Libro Azul, sufrió un fatal ataque al corazón, comentan algunos estudiosos, poco después de leer el libro de Jessup impreso por la Marina. También, se rumoreaba que el ufólogo Robert Louftin sufrió la maldición de la edición Barrow, tras morir prematuramente después de obtener una copia. Sin embargo, al margen de esta leyenda urbana, algunos años después de la irrupción del libro anotado de Jessup, las pesquisas emprendidas por el investigador Robert A. Goerman se encargaron de desenmascarar el fraude perpetrado por Carl M. Allen. Un personaje singular e inclasificable, en un desmitificador reporte titulado Alias Carlos Allende, 1980. Además también se supo que, realmente, la Marina, como estamento, nunca prestó la menor atención al libro de Jessup, ni en encubrir un proyecto inexistente surgido de la calenturienta mente de Allende, puesto que la famosa edición Barrow fue solo una iniciativa privada de Hoover y Servi muy interesados en la temática ovni. Aún así, el paso de los años y su vinculación con el mito del experimento Filadelfia, contribuyó sobremanera a cimentar la fama del libro de Jessup hasta nuestros días y hasta límites insospechados, convirtiéndolo en un libro de culto, con mayúsculas, para los aficionados a los platillos volantes.